para entrar en detalle en el método experimental, cabe recalcar que fue Galileo Galilei el primer hombre que se puede considerar de ciencia que realmente se preocupó por sentar las bases de un método que se basara en hacer reiteradamente lo mismo para probar un resultado, en este caso ese método de experimentación, y por eso se le conoce a él como el padre de este método. Estamos hablando, como les decía, estamos hablando de Galileo Galilei, quien viviera entre 1564 y 1642 y que vendría siendo uno de los que revolucionaría en el sentido de verificación o de estar de alguna manera a partir de los datos de su experimentación en contra de lo que se consideraba lo correcto en su época. Ahora, este método experimental normalmente se aplica en las ciencias naturales, ¿verdad? Y eso ya hemos hablado de quiénes integran estas ciencias naturales, donde destacan la física, la química y la biología. Eh, su base está en la identificación y observación de fenómenos y en la posibilidad de hacer experimentos, es decir, de tener el control sobre ciertas variables para poder reiteradamente realizar estas pruebas y verificar los resultados. Y aquí dice que ya se han dicho que hay varios métodos, ¿verdad? Tanto, bueno, en la inducción, la deducción, el estadístico, y normalmente de acuerdo a la naturaleza de cada área, así se puede hacer que sean utilizados o no. Ahora, ¿a qué se le va a entender a qué se va a entender aquí por observación? Porque en algunos casos pareciera que esto está asociado estrictamente con la posibilidad de visualizarlos con nuestros órganos sensoriales, en este caso con la vista. Y no necesariamente esto es así, ¿verdad? O sea, esta capacidad de ser observado eh, puede ser que surja a partir de otro resultado que no necesariamente está asociado a la vista humana, sino a la comprensión humana como tal. Y eso va más allá de lo que se puede identificar con los ojos. Ahora, aquí va a decir que se entiende por observación al conjunto de datos que se obtienen al observar lo que sucede en un fenómeno que puede estar dentro o fuera del mismo control, de nuestro control, ¿verdad? Eso se refiere igual, ¿verdad? Hay cosas que pueden estar totalmente fuera de la vista o del control humano, pero que en realidad logramos identificarlo como tal. Y lo otro, una característica como importante es que si nosotros somos capaces de reproducir ese fenómeno controlando cada una de sus variables de manera artificial, podemos decir entonces que estamos ante la presencia de un experimento. Y de ahí que en unos videos anteriores se cuestionaba sobre la posibilidad de hacer experimentos con personas. Y es que aquí habla de unas variables artificiales y en muchos de los casos en los entornos con personas, es decir, entornos sociales, nosotros no sería ético que nosotros alteremos artificialmente esas condiciones. Lo hemos mencionado igual en clase, que si alguien a propósito no le da un tiempo de comida a los niños para verificar el nivel de resistencia hacia X medicamento, X tratamiento, eso sería una cuestión totalmente injusta e inhumana. Entonces nosotros no podemos alterar artificialmente las condiciones del ser humano solo para verificar cuáles son los efectos que se tienen. En cambio, como aquí se está hablando principalmente de las ciencias naturales, entonces ahí sí, ¿verdad? Estamos hablando de posibilidad de hacer controles de variables, ya sea normalmente de la variable independiente. Ahora, hay que tomar en cuenta también que estos experimentos también tienen que ser controlados y bien diseñados para que al reproducir el fenómeno se puedan realmente controlar los valores de las variables lo, lo, lo más específicamente posible. Entonces, y esto implica, porque aquí se está hablando de un experimento ideal,
que se van a aislar el resto de las variables que pueden ser influyentes, intervinientes y que pueden afectar el resultado en la variable dependiente. Ahora, eso no necesariamente es factible o es posible en términos bien reales, y por eso aquí estamos hablando del experimento ideal, ¿verdad? No real, sino ideal, en donde se asume que otras variables no están presentes, o si están presentes su influencia es tan mínima que se considera despreciable. Ahora, hay experimentos así bastante ideales que sí se pueden hacer dentro de algún tipo de laboratorio y que pueda realizarse las veces que sea necesario. Y lo otro es que en estos experimentos ideales, de alguna manera ya se tiene, o se espera, mejor dicho, que los resultados obtenidos varíen dentro de un rango que ya debe más o menos estar controlado en términos de cuál es la incertidumbre que pueden tener los resultados o las mediciones. Ahora, en el caso de el método experimental como tal, veremos que en general se aplicaría una idea muy difícil de decir que todas las cosas son ideales. Entonces, en este método, que se va a describir de alguna manera, de aquí en adelante, va a asumir en parte que los experimentos no son ideales, sino que son reales como tal. Entonces, en el método experimental, tomando en cuenta que hay una serie de observaciones que son obtenidas a partir de un problema, se construye un modelo o una serie de supuestos que se deben analizar para encontrar cuáles son las consecuencias de ellos. Para lo cual es necesario igual diseñar un modelo experimental, es decir, un prototipo que permita hacer esas verificaciones. Entonces aquí vamos a hacer unas predicciones que pueden verificarse por medio de ese experimento, pero el experimento no es, o puede ser en algún caso, puede implicar, mejor dicho, la construcción de un prototipo que permita hacer esa manipulación o cambio o alteración de las variables de manera arbitraria, es decir, el investigador puede definir criterios para establecer variaciones de las variables, y entonces ahí eso implicaría usar el experimento como tal. Más adelante acá se va a describir una serie o un ejemplo concreto que implicaría también la manera en cómo ustedes van a ir en su momento completando estos datos a partir del tema o del fenómeno que se les asigne de manera grupal. Hoy por hoy lo analizaríamos desde el punto de vista teórico y agregando adicionalmente algunos ejemplos, no solo del lado de fenómenos naturales, sino que también de fenómenos sociales. Ahora, ya se ha mencionado antes también, ¿verdad?, que los métodos no son exclusivos, es decir, si yo uso el método experimental no quiere decir que no voy a usar otros. ¿Cómo no? ¿Por qué? Porque si yo al hacer mi modelo supongo la relación o X relación entre variables, yo puedo aplicar el método inductivo, y de hecho se va a hacer, para obtener una generalización a partir de 7 variaciones, por ejemplo, de la variable independiente. Entonces, repitiendo a partir de esas observaciones que se hagan de ese modelo de experimento, se va a obtener entonces una ecuación, y esa ecuación va a generalizar la descripción de la relación de las variables en el fenómeno. Entonces ahí se habrá aplicado el método inductivo como tal. Y ahora, a partir de esa generalización obtenida en esa ecuación, nosotros pudiéramos sustituir cualquier otro valor de la variable independiente en esa ecuación, y nosotros pudiéramos deducir o predecir el resultado de la variable dependiente. Entonces ahí estaríamos aplicando el método deductivo también. Ahora, ¿cómo se usa el método estadístico? Por ejemplo, como aquí estamos hablando del método experimental. Bueno, porque de la observación que yo tenga de los casos particulares, 7 por ejemplo,
¿cómo llego a inducir un resultado final o una ecuación que me demuestre la relación entre las variables? Entonces puedo aplicar método estadístico para obtener a través de sus métodos un resultado de una ecuación. Eso va a implicar, por ejemplo, a utilizar ciertos elementos de la estadística y aplicando ciertas ecuaciones normales, nosotros pudiéramos luego determinar una relación de proporcionalidad, digamos, directa o inversa, o una relación entre las variables lineal, potencial, exponencial o cuadrática. Y esos ajustes que se hacen de mínimos cuadrados, por ejemplo, son una aplicación específica del método, de los métodos estadísticos como tal, o de los métodos matemáticos a nivel más general. Ahora, aquí viene una cosa también importante, y es qué papel juega el experimento en todo esto. Y recuerden que si este es el método experimental, el medio por el cual el científico puede, en principio, explicar la relación de las variables, puede predecir cómo es que una variable interfiere en la otra, es a través de modelos. Estos modelos se van a llamar experimentos. Y en principio son algunas aproximaciones de una recreación de la manera en cómo las variables interactúan en la naturaleza. Entonces, claro está que en sentido estricto el conocimiento científico en ciertas áreas específicas pueden ampliarse, aumentarse en general, o para llegar al planteamiento de una nueva teoría o de una nueva ley. En nuestro caso, el propósito será en parte la verificación de las leyes o principios que ya están establecidos de los fenómenos físicos. Ahora, si este experimento es tan importante para el científico en este proceso, ¿qué garantiza que realmente este modelo, a través del modelo, se obtengan unos resultados válidos? Entonces, bueno, en principio es necesario aplicar algunas medidas para comprobar que realmente puede ser considerado como válido. Y aquí habrán varios mecanismos. Uno es que si nosotros estamos comprobando una ley existente y utilizamos este modelo y los resultados preliminares, digamos, no concuerdan en nada con el dato teórico, habría que analizar o revisar si realmente ese modelo está obteniendo datos relevantes o válidos para el propósito de lo que se está realizando. Entonces, por acá va a decir que la investigación científica es activa. Y claro que no responde únicamente a problemas emergentes o espontáneos, sino que debe ser algo también planificado. Y lo otro es, y parte aquí cuando dice experimentación, usa las primeras palabras que se refieren a experiencia también. Entonces, ¿cómo garantizo que cierto modelo pueda producir datos confiables? Debo valerme también de la experiencia previa para seguir recomendaciones. Normalmente lo que generemos de resultados no va a ser como el primer modelo que existe alrededor de este tema, y por lo tanto sería importante leer, documentarse para analizar qué otros factores pudieran intervenir en el diseño de este modelo experimental y evitar lo más que se pueda cometer los errores que otros científicos o investigadores ya cometieron, ¿verdad? Y que lo superemos. Muy bien, luego aparecen cuáles son las reglas que hay para hacer un experimento. Entonces, de acuerdo a López Cano, hay 4, y el primero de estas reglas es que el fenómeno de que se trate debe aislarse para estudiarlo mejor. Ahora aquí, recuerden que estamos hablando de un fenómeno natural.
porque en caso de lo social, ¿verdad? Esto no aplica en principio, y lo otro es que sería impráctico hacer un aislamiento de un grupo de personas como tal. El segundo es que ese mismo experimento debe ser posible repetirse en las mismas circunstancias para comprobar que dé el mismo resultado. Y el tercero es que las condiciones del experimento deben alterarse para ver en qué grado modifican al fenómeno. Y la última, que el experimento debe durar el tiempo que sea necesario para que se produzca el fenómeno deseado. Y de ahí que estos modelos experimentales deben ser capaces de ser reproducidos, digamos, en condiciones de laboratorio. Y por lo tanto, esto es digamos, adelantándonos a los diseños que ustedes puedan hacer. Si alguien fuera a trabajar con caídas libres, por ejemplo, el grupo que le corresponde a este tema, si quisiera plantearse la idea de alteraciones de las variables independientes de 1 metro en 1 metro, necesitaría entonces al menos 7 metros de altura en el modelo para poder constatar la relación de variables que quieren probar. Pero eso tendría un problema, y es que para aislar ese fenómeno tendría que meterse en condiciones, idealmente condiciones de laboratorio. Y entonces ustedes sabrán que 7 metros no es un modelo manejable de prototipo. Entonces, en general, lo que ustedes vayan a construir debe poderse aislar, pero también poderse, digamos, reproducir en condiciones de laboratorio. Y en este caso estaríamos hablando del laboratorio de física. Es decir, que su prototipo no puede medir, por decir algo, más de 2,5 metros, porque entonces no cabría ni por la puerta ni colocándose en el piso del laboratorio. Entonces tiene que aislarse, pero también tiene que ser manejado. Y lo otro, que tiene que no ser una cuestión única, sino que debe poderse repetir una y otra vez en ciertas condiciones, y luego también debe permitir alterar variables para verificar en qué tanto estas otras variables afectan el fenómeno o el modelo como tal. Y lo otro es que debe durar el tiempo suficiente para que se produzca el fenómeno. Y ahí, por ejemplo, no quiere decir que este va a ser un tema para algún grupo, pero me refiero que si alguien lo que está probando es el tiempo en que las distintas sustancias pasan de estado líquido a estado sólido, es decir, que algo se congele. Por ejemplo, del agua pudiéramos tener un dato estimado de cuántas horas, por ejemplo, dependiendo del volumen que sea. Pero ¿qué tal alguien en su intento de hacer estas pruebas usa un material que pasaría 50 años en congelarse? O lo podemos ver del otro lado, ¿verdad? Desde otro punto de vista, el tiempo en que un X material orgánico o no se descompone, es decir, se desintegra y se vuelven unas partículas capaces de ser absorbidas por el suelo. Entonces ahí pudiéramos pasar toda una vida nuestra promedio y no veríamos una afectación o un cambio en ese fenómeno. Entonces deben considerar que un modelo experimental debe ser capaz de ser reproducido en un tiempo que también sea suficiente para que se note el fenómeno, pero que sea posible incluso repetirlo una y otra vez, ¿verdad? Entonces, ya antes se ha mencionado que el experimento es como una especie de pregunta que se le hace a la naturaleza a través al identificar este fenómeno, y que el resultado es la respuesta. Y por lo tanto, ahí sí, ¿verdad? Es una responsabilidad del investigador, del científico, en todo caso, ustedes que van a hacer este procedimiento, también de ustedes, hacer bien la pregunta e interpretar correctamente la respuesta que se obtiene del experimento, porque si no llegaríamos a unas conclusiones que no necesariamente son las más apropiadas. Muy bien, en este punto vamos a comenzar a describir los pasos del método científico experimental, que en resumidas cuentas también serían los mismos pasos que ustedes aplicarían en su trabajo final de la materia, ¿verdad? Como hemos hecho un adelanto de la unidad, pero en su momento ustedes van a tener el tema asignado por cada grupo, y entonces vamos a ver que en el desarrollo de los laboratorios
eh, que tenemos un espacio designado para esto en los espacios de discusión, vamos a ir abordando cada uno de estos en términos de laboratorio, pero acá sería en términos de los pasos que hay del método científico experimental. Entonces estas etapas comienzan con la definición o planteamiento del problema. Y es importante que a partir del fenómeno que se ha identificado se sepa plantear un problema cuya solución tenga un resultado a partir de los datos de un experimento. Bueno, el segundo sería la formulación de la hipótesis de trabajo, es decir, esos supuestos de vinculación o de relación entre las magnitudes o las variables que describen principalmente el fenómeno. Luego, el paso número 3 o etapa número 3 sería el diseño del experimento. Quiere decir esa reproducción artificial en donde se permita replicar o alterar las variables para hacer notar las variaciones que hay en la otra como tal. Digamos, de la variable independiente yo hago modificaciones y debo notar un cambio en la variable dependiente. El otro es realizar o ejecutar el experimento. ¿Y por qué se diferencia del diseño del experimento? Y es que, como hemos dicho, hay que garantizar que el prototipo como tal permite obtener resultados lo más confiables, lo más veraces posible. Y por lo tanto, este diseño del experimento, en su detalle verán que necesita hacerse algunas pruebas. Y ya la ejecución del experimento se refiere a tomar los datos como definitivos para que a partir de ahí, que es el paso número 5, se analicen los resultados. Este análisis de resultados lo haríamos utilizando el método estadístico, que va a permitir obtener a partir de los datos del experimento vamos a inducir algunos resultados como tal. Luego se obtienen unas conclusiones y finalmente se elabora el informe que sistematiza, digamos, todo el trabajo científico que se ha realizado. Y claro está que cualquier trabajo de investigación puede seguir, digamos, estos pasos, pero que la intensidad del volumen o la extensión que pueda tener cada uno en realidad depende de cada naturaleza, de cada trabajo que se realice. Ahora, vamos a entrar en el detalle de cada uno de estos pasos. El número 1 es la definición o planteamiento del problema, ¿verdad? Entonces, para que esto se logre, nosotros deberíamos haber partido de algo, y es, nosotros observamos un fenómeno, vimos un fenómeno, o en su defecto, como en el caso de ustedes, se les ha asignado un tema, que sería como el fenómeno que se les ha otorgado como tal, y esa observación suya pasaría por que ustedes, por ejemplo, investiguen, y ahí por eso aparece luego como la consulta bibliográfica, que vendría siendo un elemento complementario, para que se hagan una idea, una representación de cómo es que este fenómeno ocurre. ¿Por qué? Porque en el caso de la observación del fenómeno, debe quedar clara qué es la pregunta que se va a responder. Y sobre todo que debe haber una buena habilidad de abstraer, de entender todo aquello que está ahí, y sobre todo qué es lo relevante para la formulación del problema. Ya les digo, esta observación en algunos casos, como son temas, van a ser temas muy, muy conocidos, todos lo podemos representar, y si no, con facilidad ubicamos un video, unas imágenes, animaciones o lo que sea, para representarnos cómo es que ocurre esta variación de la naturaleza, que sería el fenómeno. Luego, como hemos dicho, está la consulta bibliográfica, y es que necesitamos saber qué es lo que se ha escrito acerca del tema hasta el momento. A esto se le va a llamar también como estado del arte, ¿verdad? Que es qué se ha hecho, cómo se ha hecho, quiénes lo han hecho, a través de cuánto tiempo, bajo qué perspectivas, y porque habría que ver si esto corresponde a algo nuevo por investigar. Digamos, en el caso de nuestros temas, que van a ser muy sobre máquinas simples, en principio, digamos, hay ya toda una vasta teoría explicada de ciertos físicos o matemáticos desde hace ya mucho tiempo. Eso no quiere decir que nosotros no podamos hacer como una interpretación apropiada sobre las relaciones de las magnitudes o de las variables en el fenómeno.
por ejemplo, en el caso de nosotros, igual que se trata de un problema ya conocido, pues esta pasa por consultar información en lugares. eh, bueno, aquí de hecho lo va a decir, va como enciclopedias reconocidas o libros especializados. Y esto, se recuerdan como lo hemos mencionado antes, pasa porque no sería válido retomar cualquier blog o cualquier página de internet, sino que debería basarse en los estudios que existen al respecto. En el caso nuestro, la información que se va a considerar válida son, por ejemplo, las físicas. Todas las físicas generales, al ser unos problemas de las comunes en la física, es decir, ustedes tienen que investigar eh, en las físicas, en los libros de física, ¿verdad? Tippens, Giancoli, física universitaria, cualquier tipo de física, porque eso sería en principio un dato válido, ¿verdad? No quiere decir que es la única forma, pero esa sería en principio la información que se les va a aceptar como válida. Lo otro es que publicaciones especializadas en cada área en realidad sí está difícil, ¿verdad? Ahí se refiere a artículos científicos y otra información especializada en cada rama. Esa estaría un poco más difícil. Sin embargo, es posible en algunos casos hacer referencia a, a obras de revistas especializadas en física, química y biología, pero normalmente lo que sucede es que estas revistas, por ejemplo, actúan por suscripción, en algunos casos de unas muy especializadas y otras a lo mejor igual van a estar normalmente en inglés o en cualquier otro idioma. Normalmente en español quizás hay muy poco, y entonces también tendríamos el detalle del idioma, algo que se les ha recalcado también, que es importante que se practique, sobre todo si fuera, digamos, el inglés. Ahora, una vez se ha leído suficiente, se ha revisado el estado del arte, todo lo que existe al respecto, entonces ya se está como en cierta, ya se tiene como cierta claridad para poder avanzar a lo que sigue, que sería el planteamiento de las hipótesis. Bueno, establecer bien un problema y luego hacer las hipótesis que respondan a ese problema planteado. Entonces, y bueno, ¿para qué se necesita una respuesta? Es común en El Salvador, ya que traen el ejemplo en el documento aquí, ¿verdad? Sobre la calidad del agua. Eh, Alguien puede considerar, bueno, primero la calidad del agua, ¿para qué? Porque a lo mejor no sería lo mismo si yo voy a usar un agua para regar plantas o para no sería lo mismo para regar plantas que para usarla como un mecanismo de disolución de materias primas que tienen que ver con un producto comestible para el ser humano, porque entonces en cada una de ellas va a aplicar un criterio distinto para decir eh, cómo se considera que la calidad del agua tiene niveles aceptables. Entonces, lo de la pregunta es importante ponerla en contexto y saber qué es todo lo que es necesario realizar o valorar para poder eh, es- o sea, hacer un planteamiento apropiado. Lo siguiente es la formulación de la hipótesis de trabajo. Este sería el paso número 2. Una vez yo tengo claridad de qué es lo que de cuál es mi pregunta, yo debo entender que hay una suposición previa que me permite establecer una relación entre hechos y que yo pueda explicar qué sucede o por qué sucede o cómo sucede o cuándo sucede. Eso depende del tipo de hipótesis. Cada vez que usted observa algo o un resultado como tal, puede suponer a priori qué es lo qué lo ha causado. Entonces, para formular esta hipótesis hay que tomar en cuenta cuáles son las variables principales del fenómeno. Hay algunas variables que son de orden cualitativo, a veces sí es posible identificarlas, pero un poco más difícil medirlas, o las cuantitativas, ¿verdad? Que esas se pueden medir, representar por números, sumar o hacer algún tipo de operaciones. Entonces, esta hipótesis eh, se va a obtener como una consecuencia tanto de lo que usted observa, de lo que usted ha estudiado, el conocimiento, el acervo grande que tiene sobre el tema, y a partir de ahí le va a permitir obtener unos resultados, o sea, una suposición un poco más
apegada a lo que pueda suceder al final de la experimentación. Entonces, para establecer correctamente lo de la relación que hay entre estas variables, es importante, digamos, agregar un par de cosas, tres cosas en particular aquí, ¿verdad? Uno es que hay que especificar la región en que interesan los resultados, qué aproximaciones se han introducido y cuál es la precisión que se requiere en los resultados. Entonces vamos a analizar brevemente algunas. Por ejemplo, en el caso de la región que interesan los resultados, hay que tomar en cuenta los valores numéricos. Vamos a suponer aquí variables que sean cuantitativas, que sería el intervalo en donde se espera que estos datos se muevan. Entonces usted puede decir, no, nuestro fenómeno trata sobre la caída de un cuerpo y por lo tanto vamos a estar trabajando a un nivel macroscópico. De hecho, todos los temas que ustedes van a trabajar son de un nivel macroscópico, en el sentido que no estamos hablando de fracciones de masa, de tiempo, de peso, de lo que sea, que esté en una escala que requiera de instrumentos hacia lo pequeñito. Micro es un prefijo del sistema internacional que se refiere a 1 por 10 a la menos 6, es decir, la millonésima parte de algo. Y cuando se refiere aquí a microscópico, se refiere a un fenómeno a una escala muy muy pequeña. Entonces, como lo aclara aquí, esta escala microscópica será necesario hacer otros cálculos. Por ejemplo, para medir la longitud de onda de la luz roja, se pueden utilizar cintas métricas que tengan graduación. O sea, no se puede utilizar una cinta métrica, pues un instrumento de los ordinarios, porque esos instrumentos no nos darían los resultados que queremos, que en este caso sería un Armstrong, por ejemplo, que sería 1 por 10 a la menos 7, es decir, la 10 millonésima parte de algo. Entonces no tenemos un instrumento que haga eso. Una cinta métrica de las ordinarias nos resultaría útil para medir la longitud de un péndulo, la deformación de un resorte, nuestra estatura, la distancia que hay de un punto a otro punto de una pared construida. Entonces, ¿por qué? Porque estos valores estarían en la región de los centímetros, o digamos hasta el nivel de los milímetros, que sería lo que una regla convencional puede medir. Entonces nosotros debemos considerar ese rango. Lo otro son las aproximaciones por introducir. ¿Cuáles son estas aproximaciones? Recuerden que hemos dicho que en términos generales nosotros no podemos trabajar con un diseño de experimento ideal, o sea, ideal, ¿verdad? ¿Por qué? O tan real, mejor dicho, porque al final hay una serie de variables que realmente interfieren en el resultado. Entonces nosotros, para lograr ese mecanismo de ideal desde las condiciones reales, nosotros suponemos algunas cosas que nos ayudan a hacer como más fácil el fenómeno, en el sentido de omitir magnitudes o variables que, si bien es cierto están en términos reales, no sería tan fácil considerarlas ya dentro del fenómeno. Entonces aquí se pone un ejemplo con relación a la mayoría de todos los fenómenos que se desarrollan en un ambiente común, es decir, condiciones de laboratorio normales. Por ejemplo, hay aire, porque no estamos hablando del vacío. Entonces, despreciar la fricción que el aire ejerce sobre el objeto, esa es una aproximación que se introduce. Lo mismo en el caso de un péndulo simple, cuando uno desprecia la masa del hilo del que pende el objeto. También, para la mayoría de los cuerpos, sobre todo los metálicos, hay unas cuestiones de dilatación por cambio de temperatura. Entonces, suponer que no hay cambio de temperatura, o que la temperatura siempre es la misma, esa es una aproximación que se está introduciendo. Ahora, lo otro, y esto está subrayado aquí, ¿verdad? Cada aproximación que se hace conduce a una menor exactitud y precisión. Así que en general, las aproximaciones que se hagan dependerán en parte de los resultados que tan precisos o exactos se requieran. Porque si yo supongo demasiadas cosas, desprecio la fricción del aire, desprecio
ciertos valores de masa, supongo que el ángulo siempre se mantiene en la misma posición, aunque en términos reales hay variaciones de más o menos 2 grados, por ejemplo. Eso puede afectar de manera en algún momento muy significativa los resultados. Y bueno, y lo otro es, para terminar esta parte acá, sería la precisión en que se requieren los resultados. Aquí valga la aclaración que cuando se refiere, por ejemplo, a exactitud, se refiere a la variación que hay respecto del valor verdadero, y en el caso de la precisión está referido a la cantidad de las cifras significativas que tengan una medida. Entonces, en el caso de la precisión de los que se requiere para los resultados, va a depender mucho del instrumento que se haya utilizado como tal. Entonces, si yo estoy usando una regla graduada de 1 metro cuya unidad de medida mínima es el milímetro, entonces y es una unidad de longitud, pues yo voy a tener una precisión en los resultados de los milímetros, pero puede ser que alguien me requiera una precisión adicional, o sea, algo más preciso, y entonces yo debería requerir otro tipo de instrumento que me permita ese nivel como tal. Vea, mire, cuando la investigación se centra en magnitudes que son muy pequeñas, como por ejemplo concentración de impurezas o de sustancias contaminantes en algo, requiere a veces unas unidades de medida cuya precisión es muy alta. Eso quiere decir que deben usarse instrumentos capaces de llegar a medir micrómetros o nanómetros para poder establecer digamos un resultado confiable. Y de ahí que esa precisión va a tener que ver exactamente en principio con o nos basamos en la precisión que el instrumento puede medir, o si tenemos un requerimiento externo sobre X nivel de precisión, implicaría entonces diseñar instrumentos capaces de llegar hasta esos niveles de precisión como tal. Ahora, en principio nosotros para los modelos que vamos a hacer, si se trata de, por ejemplo, del tiempo, puede ser hasta la centésima del segundo, es decir, que después de la unidad de segundo tiene que haber por lo menos 2 dígitos más, ¿verdad? Serían hasta sacar la centésima de segundo, porque son instrumentos de los más comunes que se consiguen. Ahora, si estamos hablando de distancia, es muy probable que la precisión requerida sea hasta el orden de los milímetros, que eso implicaría en algunos casos usar instrumentos que incluyen las reglas convencionales que normalmente utilizamos, ¿verdad? Que llegan hasta las 10 divisiones del centímetro para llegar a los milímetros como tal. Muy bien, acá llegamos hasta ahorita con esta explicación. En el siguiente video veremos sobre el diseño del experimento.